buenas tardes. Para mí es algo muy especial el día de hoy. Vamos a orar antes, pero antes de orar, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Y está en el Salmo 19, verso 14. Dije antes de orar, para invitar a Dios. Y dice la palabra del Señor en Salmos 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. En otras palabras, que todo lo que compartamos en esta palabra sea de agrado al Señor y que cada uno de ustedes mediten en la palabra que el Señor entrega, en la palabra que el Señor nos habla el día de hoy. Decía Luz y mi esposa ayer que estuvimos en esta reunión, con más fe este pastor, no recuerdo el nombre, pero decía, de hoy en adelante los servicios en las iglesias va a haber la presencia viva del Espíritu Santo. Yo sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros estamos en la expectativa de tener un avivamiento. Recuerdan, y esto lo he dicho ya varias veces, las abuelitas antes cuando hacían carbón, el soplador, avivaban el fuego. Y cuando le hacían así se ponía la brasa roja, hasta llama salía. Yo creo que el fuego del Dios Todopoderoso va a consumir al hombre que se arrepienta, que la hipocresía salga de la iglesia y que la presencia de un Dios vivo que busca a cada uno en espíritu y en verdad se va a manifestar de una manera totalmente diferente a partir de esta fecha. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, de acuerdo con lo que dice tu palabra, clamo a ti porque te unas en esta oración y toques el corazón de cada uno de mis hermanos. Que todo lo que salga de mi boca y todo lo que se ha preparado, Dios Padre, de acuerdo a las decisiones para poder predicar tu palabra el día de hoy, sea para meditación en cada corazón y que a partir de esta fecha la presencia de tu Santo Espíritu esté como aliento de vida en cada respiro de cada hermana, de cada hermano, de cada joven, de cada jovencita, de cada uno de tus santos que nos reunimos a darte la honra y la gloria con mucha palabra de gratitud. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que lo decretamos y que quede inscrito en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Nosotros, quiero compartir esto para que todos estemos de acuerdo, para que todos comencemos en la misma sintonía, como dice en la radio. Cada mes nos ponemos de acuerdo acerca de las prédicas. Antes, si recordarán, las prédicas eran espontáneas y el Señor hablaba, el Señor por medio de su palabra habla, siempre. Pero cada mes nos juntamos bajo el liderazgo de el que es líder y está encargado de la alabanza, está encargado de lo que es la iglesia, Nueva Visión, Ismael Salas, su esposa, mi hija. Y tomamos decisiones acerca de las prédicas o de qué temas se van a tocar. Y quiero compartir con ustedes que el domingo, cuando comenzamos, domingo 2 de marzo, comenzamos con la historia del hijo pródigo. Y creo que cada uno de nosotros nos habló de una u otra manera. Lo que fue el domingo 9 se trató del sembrador. Lucas 8, del 4 al 15, es una parábola. Estamos hablando de parábolas en las que Jesús hablaba para dar su mensaje. El domingo 16, que a mí me tocaba, pero debido a dolores de espalda, fue mi esposa quien entregó el mensaje con la importancia de
el perdón por medio de los deudores. En Mateo 18, 12 y 35, que es otra parábola en la cual nos enseñaba la importancia de perdonar. Y creo, y vuelvo a hacer énfasis, todos venimos con moretes. Pongámoslo de esta manera. Esta semana más de alguien causó un morete en nuestro corazón. Nos hirieron, alguien, una palabra, una acción, nos lastimó. Pero la importancia de poder pedir perdón o perdonar a alguien que nos haya ofendido tiene poder sobrenatural. Y hoy, domingo 23, el tema es algo muy delicado, hermanos. Algo muy, muy delicado. Y es una parábola. Yo la tomé y no había profundizado tanto. Pero yo sé que el Señor va a hablar hoy a cada uno de sus corazones. Aquel que tiene sed no va a salir sediento de aquí. Y aquel que trae hambre va a llevar la palabra viva en el corazón como pan de vida. Y lo digo en lo espiritual, porque sé que de aquí todos buscamos a dónde ir a taquitos o sea lo que sea, pero en lo espiritual llevamos la secuencia de la cual ha preparado Ismael, su esposa, para poder llegar al fondo del corazón y poder tenerlo escrito. Y podamos recordar el perdonar, como hemos dicho, y ver y buscar de hoy en adelante, de esta fecha, un avivamiento. Por mucho tiempo yo he hablado de este púlpito y se ha hablado de este púlpito acerca de avivamientos. Ya expliqué lo de la abuelita. Pero es esencial que la iglesia esté unida. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando de cada uno de ustedes. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. ¿Te recuerdas cuando varias veces he dicho, están ustedes? Miremos para dónde están los otros 3 dedos. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Esos otros 3 dedos apuntan a nosotros, a cada uno de nosotros. Y para tener ese avivamiento tenemos que tener la presencia viva a diario de lo que es el Espíritu de Dios, que nos quiere avivar para que podamos seguir a llegar a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel. Lo digo en lo espiritual, lo digo en la salud, lo digo en lo económico, lo digo en todas partes. Pero cuando tú limpias, y acuérdense que lo repetí 2 veces conforme al tema de la prédica el día de hoy, cuando tú limpias, el Señor te va a multiplicar en abundancia más de lo que tú puedas esperar, en espíritu y en verdad. Amén. El título de hoy, y si lo puedo llamar título porque lo único, no le estoy poniendo título, está ya escrito. Y se trata acerca de una parábola de Jesucristo, que verdaderamente hoy nos va a enseñar una lección muy grande. Y es el trigo y la cizaña. Y está en el libro de Mateo 13, 24 al 43. Lo voy a leer del 24 al 30. 13. Y verdaderamente si lo miramos de esta manera, hermanos, y seamos sinceros con cada uno de nosotros, no mire al vecino, mirémonos a nosotros mismos. El trigo y la cizaña es símbolo de hipocresía y fuerza a través de la humildad. Y no es solamente acerca de la hipocresía. Es una lectura que está escrita, salió de los labios de Cristo Jesús, llena de fortaleza por medio de la humildad y el poder, como estábamos platicando, perdonar a aquellos a quienes nos han ofendido. Es para mí un privilegio hoy entregar esta palabra. Porque en cada paso del cual estuve preparando, leyendo, me miraba yo. ¿Se recuerdan aquel pasaje donde Jesús
se hincó y dijo: aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y ahí es donde a veces nosotros queremos esconder o queremos guardar un poquito y nos metemos a tenerle el saborcito a la hipocresía. Porque lo que somos o lo que reflejamos al salir de este templo, no somos. Y podría enumerar tantos casos, pero no lo voy a hacer. Lo que sí puedo decir es que Dios tiene algo muy, muy fuerte, muy grande el día de hoy para cada uno de nosotros. Porque no es casualidad que tú estés el día de hoy aquí. Es una cita divina para comenzar un proceso de avivamiento en tu corazón. Para que podamos entender lo que Jesucristo en esta parábola nos enseñaba o quería que aprendiéramos. Así es que comenzaré con el tema. El tema que hoy en día afrontamos en la iglesia. Es más, ayer lo platicábamos acerca de eso en la reunión que tuvimos. Pero eso viene desde tiempo atrás, hermanos. Y no es para mí, como les decía hace un momentito, sacar el dedo porque tenemos que ver para dónde apuntan los otros tres. Pero el conflicto de la iglesia es un conflicto muy, muy grande que cada uno de nosotros sabemos, tenemos el conocimiento. En general lo tenemos, pero no lo queremos afrontar. Y creo que ha llegado el momento en esta fecha, en este día, a esta hora, gracias al liderazgo de Ismael y Lisa, con el cual hemos identificado unánimemente el tema de las prédicas. Y el conflicto en general, ya no necesitamos verlo solamente en la iglesia, hermanos. En estos días podemos ver y podemos sentir el conflicto que hay entre naciones. El ejemplo más que todos creo que hemos visto en la televisión, Ucrania, Rusia, hay conflictos en todos lados. En el mar, y no voy a entrar en política, pero solo para darles un ejemplo. Entre naciones, aún entre nuestros partidos políticos. Y lo puedo decir tanto de este lado como del otro lado. Miramos sinvergüenzadas, por decirlo así. Porque lo vemos, lo vivimos. ¿Saben qué es lo peor? Que como cristianos lo aceptamos. No lo tragamos. Porque creemos que no tenemos poder. Y el poder está en la lengua. Está para bendecir o para maldecir. Y muchos maldecimos al quejarnos. Pero tenemos el poder en la lengua de poder orar, el uno por el otro y por la nación, ya sea México, ya sea aquí, ya sea por el mundo, por la paz de un Dios todopoderoso que puede traer paz. Un Dios todopoderoso que te viene a romper las cadenas, un Dios todopoderoso que está en disposición de romper cualquier conflicto. Creo que se los decía unos días atrás, un ejemplo que viví yo en aquel entonces en la casa de un joven que llegaba, que decía ser cristiano, pero decía: es que mi Dios no me pone dinero en mi bolsa. Hermano, el creador del cielo y de la tierra, Él escoge a quién le da y cómo le da. Pero tienes que buscarle en espíritu y en verdad para que Él pueda llegar y tener esa relación, esa relación donde no hay conflicto. Fíjate que hay conflictos, les decía, la nación, partidos políticos. Hoy en día miramos a identidades, voy a decirlo así, hablando por los medios, por los medios de televisión. Hoy dicen una cosa, el día siguiente dicen otra. Pero el camino, la verdad y la vida nunca la declaran. Y nosotros como cristianos es hora que nos levantemos firmes, parados en la roca y declaremos desde ya que no hay conflicto en nuestras vidas. Dios te ha dado el poder para poder romper cadenas, para poder romper maldiciones. Vamos a celebrar, es cierto. Y más adelante les digo por qué digo esto. Los días que se aproximan para llegar al día del día viernes en que celebramos otro aniversario
de lo que Jesucristo, el único hombre que ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia, es lo que celebramos ese viernes que viene. No caemos en religiosidad de decir, oh, es que... No, yo lo que he invitado desde este púlpito es preparar sus corazones para poder tener un arrepentimiento, para poder tener un encuentro más cercano, más directo con Cristo Jesús. Pero antes sigamos con los conflictos. Aún entre los vecinos, hermanos, aún entre los vecinos, aún entre las familias, es más, aún entre parejas, novios, esposos y esposas. No hay uno aquí que pueda levantar la mano que me pueda decir que los días son mejores que el día primero cuando se conocieron. Porque los conflictos han venido y vienen a sustraer, vienen a quitar aquel gozo, aquella alegría que sentíamos al caminar de la mano con la novia. Porque todos tenemos conflictos. Pero este es el día y la fecha que aprendamos acerca de lo que es y lo que quiere decir. Y comprendamos los conflictos por los que pasamos. Y el conflicto número 1 de la iglesia en nosotros, el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, es completamente diferente. ¿No se supone que nosotros adoremos al único Hijo de Dios? Al único Hijo de Dios. Porque no tuvo varios. Y fue el único que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Nos vino y nos resucitó de entre los muertos. Aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra. Porque todos venimos con las manos sucias. Pero Él es el que se ha encargado de limpiarnos. Él es el que se encarga de enseñarnos cómo romper maldiciones. Maldiciones que nos han perseguido. Él pagó por los pecados tuyos y míos en la cruz. Pero nunca está escrito donde dice que romper las maldiciones de las cuales venimos. Y podría decirles, y lo he enseñado, lo he platicado, lo he enseñado desde aquí, el rechazo, el abandono. Y sobre todo el tema que te tocó ya varias veces, la falta de perdón. Porque siempre, especialmente entre nosotros los latinos, es que aquel que me la hizo me la va a pagar y me la va a pagar doble. No, eso ya no existe. Y mi hermano a mí ya me cambió. Déjame decirte algo. Sé sincero contigo mismo. La falta de perdón, el resentimiento, el odio, el rencor, el deseo de venganza, la violencia y la muerte, andar declarando cosas que no debemos, es en contra de la voluntad de Dios. Y es un conflicto muy grande que todavía existe entre la iglesia. Sin embargo, hay conflictos en todas las rectas religiosas. Si no, miremoslo en otras religiones, miremoslo en otros países, miremoslo en otros lugares, aún entre los líderes de las iglesias. Y podría decirle hasta los cristianos, los que se llaman cristianos. Hace poco, me recuerdo, ahora unos años atrás, había una iglesia en México que tenía era un desastre. Pero Dios está en control de toda circunstancia y de toda situación. Y ha llegado el momento en que tú verdaderamente dejes que Él sane tu corazón y que saquemos esa cizaña. Esta parábola nos va a enseñar tremendamente y no me extrañaría, y lo voy a decir así ahora que tomo la oportunidad y es Dios el que me está guiando. He recibido una carta, 3 páginas. Solo yo la he leído y solo yo la voy a guardar. Pero se me ha criticado, y no voy a entrar en detalles, pero siempre es agradable saber de cada uno de ustedes, hablo por parte mía, como también de los pastores de Ismael, del hermano Cordero, como también el hermano Poncho, cuando predicamos, oír si ha tenido un impacto en tu corazón la palabra de Dios. Porque cuando se predica la palabra de Dios en espíritu y en verdad, esto es agradable recibirlo. Sea negativo, sea positivo, hermanos. Déjame decirte, es para darle la honra y la gloria a Dios. ¿Se recuerdan que se los dije que iba a decir algo? Y es acerca de esto. Pero nosotros lo que hacemos en prepararnos el día de hoy, por ejemplo, con esta parábola, es prepararnos para celebrar otro aniversario
Así como se celebra tu cumpleaños. Cada año la velita van creciendo. Por eso es que ya no ponen muchas, ponen solo 3 por cada 10 o por cada 20 años. Es otro aniversario. Y eso es lo que estamos celebrando en lo que se llama esa semana. Pero no es caer en una religiosidad o en otro conflicto que estamos abriendo, es solamente celebrar que vino un hombre. Murió 3 días, estuvo muerto, pero al tercer día resucitó, el único que ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia, porque Él perdonó nuestros pecados. La persona que escribió esto, yo lo agradezco. Y ahí se queda todo. Así es que, hermanos, esos conflictos, Jesús nos dice por esto, en esta parábola, nos muestra que hay conflicto tanto en el reino terrenal como debemos de aprender que en lo espiritual también. Hay engaño, hay mentira. Hay 2 razones muy principales acerca del conflicto. El primero es lo más obvio y que lo podemos reconocer muy raras veces porque lo miramos, lo palpitamos, lo vivimos, pero no lo reconocemos. Y tenemos que entender que el enemigo número 1 es Satanás, Lucifer, todo un tercio de ángeles que se trajo para venir a destruir lo que Dios ha creado. El punto original es destruir al ser humano por medio del pecado, porque no tiene otra manera más para destruir la humanidad. Es conflicto entre la iglesia, que el enemigo es el enemigo directo con Dios mismo. Tanto engaño que hay en la mente de tantos que se hacen pasar por dioses, de faraones quieren ser dioses. Cuando digo faraones es porque acuérdense cómo el faraón regía Egipto, donde fueron esclavos los judíos, fueron esclavos los hebreos. Pero siempre Dios abre una puerta para que tú puedas salir de esa esclavitud. Y esa esclavitud te la da hoy en día Cristo Jesús. Y necesitamos salir de tanta esclavitud que tenemos en el corazón. La dependencia económica. La dependencia que todos tenemos, creemos tener una salud perfecta. La salud se mantiene perfecta cuando tú tienes esa relación personal con Cristo Jesús. Él te sana, Él tiene el poder de sanar. Pero tienes que tener esa relación establecida de una manera pura, sincera. Y la segunda razón, tenemos que reconocer, hermanos, que hay cristianos falsos. En diversas congregaciones a los que Satanás no tiene ningún problema para usar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata más de hacer nuestra voluntad. Pídele a Dios que te guíe, pídele a Dios que te enseñe. Si estás atada o tienes cadenas atadas a algo que te oprime, es hora que te levantes y declares tu libertad en medio de un campamento siendo muy atacada en un campamento y declares tu libertad en Cristo Jesús. Recordarán, y lo he repetido varias veces, que la mayoría de los cristianos decimos, es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, Dios te fortalece en cada momento. Pero miremos los 2 versos anteriores. Y si los asimilamos a lo que es el pecado o en abundancia, como dice Pablo, he aprendido a tener en abundancia como he aprendido a tener en escasez. Pero tú anduviste en tierra seca donde hoy anduviste lleno de pecado. Pero hoy que tienes en abundancia no tienes la gratitud a Cristo Jesús, que Él fue el que te dio la libertad. Porque Él es el que, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque reconoces de dónde estabas a dónde estás el día de hoy y con gratitud
¿Cuántos hay aquí, hermanos, que la flecha, si lo puedo, la punta de la flecha es el líder de la alabanza y es inspirado por el Espíritu de Dios para que tú levantes las manos y le des gratitud, te rindas a Dios? Pero hay muchos que agarran la silla de adelante pensando que se les va a ir la silla y no van a tener como... Hermanos, es hora de que... ¿Se recuerdan que dije hipocresía y humildad? Es hora que todos, sin que haya inspiración del pastor como lo estoy haciendo ahorita, levanten las manos, una expresión de rendimiento. ¿Se recuerdan las películas? Vamos a hablar de eso también. Las películas de los alemanes, la guerra. Salían los alemanes con las manos para arriba. Ríndete al Dios que te dio vida y vida en abundancia, que hasta el momento te tiene parado, aunque andes con dolores de rodilla, aunque andes dolores de espalda. Pero Él es el que te mantiene firme. Él es el que te mantiene parado sobre la roca. Imagínate que estás parado a la orilla del mar, aquellos que hemos estado en el mar o aquellos que estamos aquí en el lago, como decía Lucy. Vienen las olitas y poquito a poco te vas hundiendo. No, tú estás parado en la roca. Jesucristo es la roca. Y el que está parado en la roca ni las tormentas lo botan. Pero debemos de aprender, por eso es que les estoy hablando de las parábolas de las cuales Jesús nos hablaba. Mateo 7:21, lo vuelvo a repetir: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este tipo de personas son lobos vestidos de ovejas. Y funcionan como la quinta columna, si lo puedo decir así, cuando vemos un ejército de Satanás. Agentes encubiertos o vestidos en la iglesia que a veces no lo reconocemos. Y no será hasta el momento cuando lleguemos a la presencia del Señor donde Él va a separar. Este sí, este no. Y todos van a decir, pero. No vas a tener más tiempo. El pero es hoy. ¿Qué decisión vas a tomar el día de hoy? ¿Vas a seguir siendo, con todo respeto, hipócrita? ¿O vas a verdaderamente humillarte ante Dios? Reconocer a Dios, que en Él hay poder de libertad. El ejemplo más vivo que puedo vivir en las últimas 3 semanas, 4, es un hijo pródigo que regresó a la casa de Jehová. Raúl, un hijo especial para cada uno de nosotros, que lo conocemos desde pequeño. Y se alejó, se fue. Pero Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, así como la tiene con Él. Lo levantó y viene con fuerza, querer conocer el camino, la verdad y la vida en la pureza, en la esencia. ¿Te recuerdas que las abuelitas decían, los mejores perfumes se guardan en las pequeñas botellitas? Ese es el perfume, el aroma de Cristo Jesús en Raúl. Un hijo pródigo que regresó a su casa. ¿Y cuántos no hay aquí, hermanos? ¿Cuántos no hay aquí que estamos con ese fasad? Déjeme decirle que es un fasad. En las películas de los franceses habían fiestas de carnaval, si lo puedo llamar así. Las mujeres se ponían una máscara, aquí así, con un palito. Sostenían la máscara. Cuando querían descubrirse, se dejaban ver y después se volvían a tapar. Pero ¿cuántos no habemos aquí con fasad que nos escondemos atrás de algo que hacemos allá afuera? Hay gente que sacrifica a sus hijos con tal de tener $2 más entre la bolsa. ¿En dónde está la responsabilidad de ser padre? ¿En dónde está la responsabilidad ante un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, el que tiene poder para darte y quitarte? De un Dios que te bendice eternamente si tienes esa relación con Él por medio de Cristo Jesús. Es que usted no sabe. No. Mira, a mí no me digas. Díselo Dios.
Y cuando se lo digas, dile en el nombre de Cristo Jesús, por tus conflictos que estás pasando. Pero es hora que dejemos, o somos lobos o somos ovejas. Y la cizaña te enseña todo eso. Déjame decirte algo más también. Tú no puedes cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie. Es la palabra viva de Cristo Jesús la que hace regresar al hijo pródigo a la casa. Es la palabra viva la que hace que tú doble rodilla. Y cuando digo doble rodilla, doble las dos. Porque recordarán en las películas aquellos que iban a ir a tratar de recuperar la Tierra Santa, los cruzados creo que le decían. Cuando los bautizaban dejaban una mano fuera con la espada, porque con esa mano iban a matar. Es hora que la hipocresía se rompa en nuestros corazones, hermano. ¿Has agarrado alguna vez un pedazo de hielo y tirarlo? ¿O has quebrado un pedazo de vidrio? Es hora que hoy separemos y digamos y entremos en un compromiso con Cristo Jesús de ver ese avivamiento sincero en nuestros corazones. Y cuando lidiemos con eso, vamos a comenzar a deshacernos de cualquier conflicto. Ya no tener esas enemistades o esos conflictos en la mente. Aquel que me debe me las va a pagar tarde o temprano. O decirle, hermano, si tú todo lo puedes en Cristo, es hora que hoy entres en la presencia de un Dios vivo, pidiéndole a Cristo Jesús, tu Señor y Salvador, camine contigo en cada paso que tú des. Amén. 3 maneras de lidiar con este conflicto. Son 3. Tenemos que ser perceptivos a lo que es el enemigo. Primeramente, la manera de lidiar con ella es lo que dice el verso 25. Y como les decía, a leérselos, Mateo 25 dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y se sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Te voy a decir que Satanás nunca se queda contigo. Él solamente viene a sembrar malos pensamientos, malas adicciones, viene a sembrar malas que no son buenas ante los ojos de un Dios todopoderoso quien te crió y te ha dado el poder de saber la diferencia, pero a veces escogemos irnos con lo que viene a sembrar el mentiroso. Muy astuto si te das cuenta en este verso. Él no se quedó a mirar el resultado del daño que había hecho y poder decir, bueno, yo hice eso. Y así dice la Escritura. Y todos los dejó en confusión, como surgió cualquier conflicto en tu mente en los últimos días que han pasado. Sembró las malas hierbas mientras todo el mundo estaba dormido. Y si te das cuenta, sucede muy seguido. Alguien viene y a ese conflicto que tú tienes, más de alguien le agrega un poquito más para que vaya creciendo. Es hora que te pares en la roca y digas, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo digas de boca y corazón, con todo sentimiento y emoción en tu corazón. Y no confundan el corazón con el músculo que está bombeando la sangre. Tu corazón es donde guardas sentimientos y emociones que por tanto tiempo te han robado la paz y el gozo. Porque tiene sentimientos que son en contra de la voluntad de Dios. Amén. Ahora bien, en la guerra antigua y moderna, eso era práctica común, destruir las cosechas, cualquiera que fueran, porque eso debilitaría y desmoralizaría a los soldados y sus familias, sobre todo los soldados. Yo creo que todos hemos conocido y hemos oído un poquito de lo que fue Napoleón en Francia. Y dijo, un ejército marcha sobre sus estómagos. Y es cierto, camina 3 días
aquí en Laredo, en el desierto, y tarde o temprano te va a dar hambre. Y media vez no haya cosecha, que es lo que estamos viendo, la cizaña, el trigo y la cizaña. Y todos lo sabemos, todos hemos pasado por un poco de hambre. Quizás hemos pasado donde hemos tenido que mendigar, quizás hemos tenido que comer lo que no nos gusta. Yo te digo, a mí me gusta todo, así es que yo no me muero de hambre. Estoy bromeando. Pero te digo, les voy a dar otro ejemplo, vivo, como les di el de Napoleón. Creo que todos recordamos, hemos visto películas de lo que fueron los submarinos U para los alemanes. Tanto que en el Museo de Ciencia e Industria en la ciudad de Chicago, en la orilla del lago, conservan un submarino U-52, si no mal recuerdo es, capturado en la Guerra Mundial de los alemanes y lo trajeron para tenerlo en exhibición. Todavía está ahí. Pero la razón de lo que ellos hacían es que Hitler quería tener control de todo el Atlántico Norte y durante la guerra estos salían con el propósito de ir a hundir barcos ingleses para tratar de someter a Inglaterra a la sumisión. En otras palabras, lo que él quería es lo que hizo el faraón con Egipto. Quería tener esclavos, quería tenerlos bajo su control. Y no digamos que los aliados, si lo puedo llamar así, los países que lucharon en contra de Hitler, ellos tampoco eran ángeles. Y lo digo en el sentido literario. Pero ellos fueron los que desarrollaron, estudiaron y llegaron al punto de tener lo que se llama anthrax. Por las mismas razones, en la operación vegetariana, que es lo que estamos hablando del trigo, el anthrax se planeó para infectar ganado enemigo por la caída de pellets, de lo que es el concentrado, para alimentos de los animales. Ganado que sería comido por los ciudadanos alemanes, causando así la muerte de millones de personas. Pero gracias a Dios esto nunca fue usado. Esto no quiere decir que el anthrax haya sido eliminado. Todavía existe y puede ser usado en conflictos de guerra. Pero antes que lleguemos a eso, hermanos, tenemos que pensar que todo lo que nos rodea tenemos que estar firmes en la fe. La certeza de lo que tú esperas en estos momentos, la certeza de lo que tú esperas al salir de aquí y no dejarte engañar por el enemigo. ¿Por qué te vas a afanar acerca del día de mañana cuando no sabes si terminas el día de hoy? Sencillo. Son ejemplos de los cuales yo les he dado, pero debiéramos de tener terror. Pero vuelvo a repetir, si tienes fe, como un granito de mostaza, muchacho, eso quítalo de la mente. Vive el día de hoy con gozo, con la paz de un Dios todopoderoso que te da aliento de vida. Cierra los ojos por un momentito y piensa si has caminado en los pasillos de los hospitales en cuidados intensivos, cuántos hay que no pueden salir de ahí el día de hoy. Hoy se van y tú estás aquí sentado, pensando o viendo el reloj. ¿A qué horas terminará este? Óyeme, te voy a decir algo. Si Dios contigo, ¿quién en contra tuya? Digiere el pan de vida, cómetelo, llévatelo y que este día sea de transformación para que sepa la diferencia entre el trigo y la cizaña. La segunda nos lleva a nuestra segunda estrategia para enfrentar el conflicto, es la paciencia. Curiosamente, las malas hierbas en cuestión eran conocidas, y se las doy a aquellos que son agrónomos aquí, barbas de Darnel. Barbas de Darnel. Se parece mucho al trigo, que hasta se forman las cabezas
Yo creo que todos conocen o han visto en las revistas el trigo, la cabecita que va formando para poder sacar la semilla del trigo. Y la barba de Darnell se parece mucho. Forman cabezas y por eso es que nadie en la parábola se dio cuenta de que había algo mal al principio. Bueno, hasta que el trigo brotó y formó cabezas. Y es entonces los sirvientes se dieron cuenta de las malas hierbas habían sido sembradas y por eso querían sacarlas de inmediato. Sin embargo, el dueño sabía que eso era tan similar que no todos los criados no podrían distinguir la diferencia entre el trigo y las malas hierbas. Tú sabes hacer la diferencia entre un buen cristiano y un cristiano que se viste de... Te engañan, hermano. Pero media vez tú te mires al espejo y sepas quién eres en Cristo Jesús. Levántate y resplandece, porque Dios va a resplandecer y la gloria de su reino va a estar sobre ti. Y cuando tú lo resplandezcas, mucho va a querer tener de lo que tú tienes. ¿Te recuerdas que dije, tú no puedes cambiar a nadie? Pero lo que tú reflejes, la paz y el gozo del Espíritu Santo, solamente Dios te la puede dar. Y eso es lo que llama la atención a tantos otros. No importa el color de la piel. No es que yo soy muy negro, a mí no se me nota. Déjame decirte, va a ser peor que una luz de halógeno. Porque vas a resplandecer más que cualquier otro blanco. Te lo digo. La sonrisa lo dice todo. Es hora, hermanos, que notemos la diferencia. Esas barbas de Darnell, si se consumía, podría causar mareos, náuseas. Se parece mucho, como les decía, al trigo, las cabezas. Y cuando se dieron cuenta que comenzó, lo quisieron destruir. Pero tenían la misma posibilidad de destruir al trigo, porque es muy parecido, la barba de Darnell. Así es que se ordenó a los sirvientes que fueran pacientes. Y eso es lo mismo con nosotros. Porque no podemos distinguir este verdadero cristiano o a alguien simplemente confiesa ser uno. Yo soy seguidor de Cristo, hermano. Pero al salir de aquí, creo que les conté una historia la vez pasada. Llegando al semáforo de la esquina, se iban sacando hasta la tercera generación. Marido y mujer. Cristianos. Así es de que... Pero cuando tú tienes la semillita que Dios puso en tu corazón, y Él es el que se encarga cuando tú lo buscas de día y de noche, Él se encarga de que dé fruto. Muchos creo que hemos repetido o hemos oído que al árbol se le conoce por sus frutos. Hermanos, cuando das un abrazo, dalo de corazón, como a un hijo, como a una hija, y el Señor hará la obra. La paciencia para poder lograr lo que queremos hacer. Piénsala cuántas veces hemos juzgado a una persona equivocadamente. Yo sé que yo lo he hecho. Yo sé que lo hemos hecho. Probablemente lo sigamos haciendo. Nuestro juicio es falible. Y eso es por eso que la Biblia dice en Romanos 14:4, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? A su propio amo se pone de pie o cae. Por lo tanto, no debemos juzgar a los demás porque ellos no son nuestros siervos. Son siervos para que Dios juzgue y Él solo. No te pongas a ser juez y verdugo. Y vaya si no queremos serlo a veces. Pero es hora de soltar. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Cuántas veces debes de perdonar a tu hermano? 77 veces 7, 70 veces 7. Son 490. En otras palabras, estaba diciendo, perdónalos. Si yo ya me encargué del mundo, yo ya perdoné todos tus pecados. ¿Por qué no vas a perdonar a aquellos que te han ofendido, que te han marcado, que te han puesto moretes? Hermanos, la paciencia
La armonía cristiana no debe depender el 100% de acuerdo a todos los asuntos relacionados con la vida cristiana. En cambio, nuestro lema podría ser: en lo esencial, la unidad; en lo no esencial, la libertad. Tú tienes libertad de ser libre cuando tú quieras ser libre, de ser esclavo del mentiroso que te ha engañado por tanto tiempo. Te ha engañado. Así es de que la libertad y tantas otras cosas. Primera de Corintios 13:13 dice simplemente: y ahora permanecer en fe, esperanza y amor, pero la mayor de ellas es el amor, y ese es el bienestar de los demás. De hecho, todos conocemos el dicho: las cosas buenas vienen a los que esperan. Debemos de esperar pacientemente el juicio de todas las cosas, que tendrán su lugar, su tiempo, y cuando Dios decida, no antes ni después. Y la última es estar preparados. Y es a lo que quería hacer énfasis. A lo que quiero que hoy aprendamos de esta parábola. La última estrategia para afrontar el conflicto es para estar preparados. Las malas hierbas, es decir, el darnel barbudo, solo podía pretender ser trigo durante tanto tiempo. Oye bien lo que te estoy diciendo. La barba del darnel podría pretender ser trigo durante tanto tiempo, pero su verdadera identidad se revelaría. Y déjenme decirles por qué. Se supo que eran falsos porque también solo pueden ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo para eventualmente su pecado los encontrara, como está escrito en el libro de Números 32:23, que dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. Esta parábola Jesús claramente nos enseña que habrá un día de juicio en el cual el trigo será claramente separado de la paja. Esto significa que los justos serán separados de los impíos, y en ese día habrá lloro, que el sufrimiento emocional, el crujir de dientes y el sufrimiento físico. Por lo tanto, debemos estar preparados para estar ante un Dios todopoderoso. Pero no debemos de temer, porque ya lo ha dicho tantas veces. Solo se hará una pregunta: ¿y quién es esto? Que eres capaz de llamar a Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. ¿Es Él tu Señor o Salvador? ¿O solamente es algo que un día lo dijiste y no estableciste esa relación personal con Dios por medio de su Hijo? Y tenemos que hacer quizás pensarlo para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos el día de hoy. En Mateo 24:42 dice: por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor. En otras palabras, debemos estar preparados en todo momento al regreso de Cristo Jesús. Y qué agradable es sentirle cada mañana cuando Él viene contigo, porque tú lo invitas con palabras de gratitud por lo que hizo el día anterior. ¿Te has pensado en hacer eso? Dale gracias por lo que hizo el día de ayer. El día de ayer no lo puedes cambiar, pero sí le puedes pedir que el día de mañana te dé más paz y gozo del que tuviste el día de hoy. Y el Señor es el que multiplica. Él está en el negocio de multiplicar y está en el negocio de aumentar. Nunca de quitar o de dividir. El mentiroso es el que quiere dividir, pero tarde o temprano se da a conocer. En conclusión, tenemos que estar preparados para estar ante Dios y poder ser juzgados. Hemos confiado en Jesús para salvarnos de nuestros pecados. En Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermano, tanta palabra viva que hay para que podamos el día de hoy reflexionar exactamente dónde estás parado. Exactamente para dónde vas. Hay una brújula espiritual y
y ya lo dije, es espiritual porque es el Espíritu de Dios que va a guiar tus pasos. ¿Para dónde vas? Y tenemos que aprender también que el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debemos de aprender la bendición que tenemos de ser bendecidos en Cristo Jesús y saber que nosotros estamos bendecidos por tanta parábola que Dios nos entregó. En contraste, las malas hierbas nunca se inclinan, pero nuestro Señor Jesucristo mismo se inclinó en humildad. Filipenses 2:8 dice, y siendo hallado en la moda como un hombre, el que Jesús se humilló a sí mismo e hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte en la cruz. Y aquí es donde la fuerza de la humildad con Jesús, porque el versículo 9 continúa diciendo, por lo cual Dios lo exaltó y le dio nombre que está por encima de todo nombre, que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará de las cosas en el cielo y las cosas en la tierra y las cosas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así es que esta parábola hoy nos enseña bastante, hermano. Y creo que para unirlo, todos necesitamos la frescura de un soplo de aliento de Cristo Jesús. Y qué bueno comenzar el día de hoy un avivamiento en tu corazón. Que viene un avivamiento para Laredo, gloria a Dios, pero debemos comenzar con nosotros. Con nosotros mismos, el templo del Espíritu Santo. Limpia el templo, deja sentimientos, emociones, ya deja de ser esclavo de tanta mentira que te has puesto en el coco. Cree el camino, la verdad y la vida, y vas a ver cómo te multiplica, cómo te aumenta. Y el consejo más grande en Cristo Jesús: nunca voltees a ver para atrás y tratar de cambiar el pasado. Del pasado aprendes. El día de hoy vívelo con todo furor. Creo que todos han visto esa película, Furor, ¿cómo se llama? Una serie de películas de carros. ¿Cómo? El Rápido y Furioso. Sean rápidos y furiosos por el amor de Cristo Jesús, de ustedes para Él. Y aquí es donde la llanta saca humo en la carretera. Es hora que nos levantemos, resplandezcamos y la gloria del reino de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, hermanos. Ha llegado el momento en que verdaderamente cuando entres a la iglesia, entres con esa desesperación de querer levantar tus manos y decirle: aquí estoy, tengo mucha gratitud por ti, por todo lo que hiciste esta semana. Te das cuenta que tienes salud, te das cuenta que a la edad que tengas estás paradito. Oh, pero es que eso es la genética de mi generación, porque mis abuelos y tatarabuelos. No. Es la bendición de Cristo Jesús cuando Él pagó por todos los pecados en la cruz. Y aprendamos de estas parábolas. Vamos a orar.